Pablo Ferrari, economista con nosotros. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a estos tres puntos que son, parecería los pilares de una economía argentina, por supuesto, porque el cepo no es una economía para cualquier país, pero vamos con la inflación. ¿Va a arrojar el INDEC la inflación más baja del último año? Es probable que así ocurra, por lo menos en cuanto a los avisos que se vienen dando, que anticipa el ministro de Economía, incluso que anticipa el presidente, se vienen cumpliendo en cuanto a que vienen bajando. Así que es probable que eso ocurra. 4% es lo que se está barajando como para hacer la inflación más baja. Ahora, tampoco hay una caída sustancial respecto al mes anterior, en un momento donde hay mucha recesión. Y ahí es el otro punto, inflación o recesión. ¿Son figuritas que se cambian, que una depende de la otra? No, cuando uno estudia economía, en general se la ponen como opciones, como trade-off, es decir, podés elegir que haya un poquito más de inflación, un poquito menos de recesión, o viceversa. Eso no es así, eso depende de circunstancias muy específicas, de estructuras económicas específicas. En este caso, me parece que lo que se está observando es que la inflación es la variable objetivo, la variable independiente, es decir, la que se está eligiendo, por decir de alguna manera, disminuir, y la variable dependiente, las consecuencias es la recesión. Por lo tanto, no queda claro lo que va a pasar. Recordemos que en un momento se hablaba de una fuerte caída y primero de una recuperación en B. Después empezaron las distintas letras del alfabeto. Se pasó por la pipa, símbolo de una reconocida marca deportiva, y en realidad lo que vemos hasta ahora es que no hay recuperación, sino caída. Eso en parte, como había dicho el presidente, como también había anunciado el ministro de Economía, es lo que permite circunstancialmente y en gran medida una disminución de precios porque no se pueden convalidar. Ahora, Pablo, si nosotros estamos hablando de que constantemente hay una baja en el tipo de cambio, hablamos sobre todo del dólar informal, esto tiene que ver con mucha gente que está necesitando pesos y se está secando la plaza y hay un dólar cada vez menor. La pregunta es, ¿este dólar cuando dispare no va a impactar sobre inflación o por qué no dispararía? Porque no hay más pesos en la economía y si no hay más pesos en la economía, hay cero consumo. Exacto. Por eso me parece que es importante no ser unilateral en cuanto a el tema de inflación. Como efectivamente uno relaciona, digo, viniendo de la propia campaña electoral del año pasado, que la inflación genera que los precios suban más de lo que sube el salario, por lo tanto se disminuye el salario real, uno focaliza en la inflación todos los males habidos y por haber del planeta y de la galaxia incluso. Ahora, cuando uno observa lo que está ocurriendo ahora, subió 25,5 en diciembre, destruyó los salarios y viene disminuyendo, digamos, ¿no? No quiere decir que, o sea, se viene desacelerando, no quiere decir que no haya inflación o que baje, a veces como se transmiten ciertos mensajes. La semana pasada, disculpa que me corro un segundito para los salarios, se decía, entre este año los salarios subieron, ¿no? Utilizando los índices de salarios y como deflactor el IPC. Ahora, si uno ve de enero a mayo, es una cosa, efectivamente ve una suba. Si uno se va a diciembre, prácticamente está neutro.
pero la base correcta para medir la era Milei es noviembre de 2023, que son sus condiciones iniciales. Cuando uno ve el promedio de salarios, se derrumbaron 12,4. Esto está impactando en compras, esto está impactando en inversión porque hay utilización de la capacidad instalada ociosa. Por lo tanto, lo que vos decías, ¿puede haber 0 pesos? 0 pesos no, pero efectivamente se está contrayendo la economía. No obstante esto, para ver el tema de el tipo de cambio, uno tiene que ver que en última instancia, si bien está modulado por distintas variables, el tipo de cambio termina reflejando la productividad relativa de una economía respecto a otra. El dólar es más caro que el peso, es decir, uno necesita varios pesos para comprar un dólar, Ujú. porque la economía estadounidense es más productiva que la Argentina. Es decir, no va a venir una situación en la cual, por ejemplo, si el presidente, el equipo económico sigue con esta política, un peso sea equivalente a un dólar. Eso implicaría una Argentina de unas 100 personas que rodeen a Vaca Muerta, se exporte, al ser 100 personas se consuman pocos dólares, y ese sería el país, digamos, que viene con esta política económica. De hecho, el énfasis Pero entonces estás planteando un país netamente de exclusión para la gran mayoría. yo creo que ese es el modelo que está planteado. Digamos, no es mi deseo, por Claro. supuesto, añoro, Ahora, Pablo, si hay un modelo de prefiero. exclusión como vos lo planteás, y en muchas cosas coincido y lo venimos viendo acá en la pantalla con cada uno de los participantes de la economía. La economía no es un presidente, no es un banquero, no es un inversor, es toda la cadena, el productor, el consumidor. Digo, ¿por qué se fomentó este modelo si iba a dejar a tanta gente afuera? En términos de economía política y no de economía, digo esto porque a partir de un momento esta ciencia se empezó a llamar economía, y al quitarle el aditamento político, si uno lee Adam Smith, David Ricardo, se evaporan los conflictos de clase. Acá, en realidad, lo que hay un modelo económico que favorece solamente a pequeños sectores de la población. El RIGI probablemente sea el núcleo del modelo económico porque favorece a pocos holdings transnacionales locales y, en términos generales, favorece la inversión extranjera, que van a ser quienes usufructuen de los recursos naturales, y sabemos que a partir del cuarto año del RIGI acá no queda ni un dólar. Claro, ahí el RISI es un efecto derrame lo que se busca, porque yo lo trato de analizar y si el 20% solamente es de capital local, ya sea la mano de obra, los proveedores, es un efecto derrame, es para que quede algo en torno a la gran inversión que haga alguien que se va a llevar la mayor utilidad posible de ese activo. Claro, en general cuando se habla, me parece a mí, de efecto derrame, uno no termina de explicar bien en qué sentido. Yo te digo el que entiendo yo. Efectivamente, si vos vas como zona paradigmática, tomás Vaca Muerta, en efecto va a haber un efecto derrame en la zona de Vaca Muerta, pero no en Argentina. Lo que va a pasar es que va a haber zonas donde haya efecto derrame, donde se extraiga litio, donde se concentren estos capitales que van a invertir mediante el RIGI, como se vio en provincia de Buenos Aires. Más que nada la discusión no termina siendo ni siquiera las exenciones impositivas, sino la forma de arbitraje ante diferendos, ¿no? Por eso, en lugar de ir a provincia de Buenos Aires, que es más conveniente geográficamente, pasa a Río Negro la inversión de YPF.
Pero lo que va a ocurrir es una Argentina que se va a ir desindustrializando, que ya está ocurriendo, y ciertas zonas muy privilegiadas donde va a haber un pequeño efecto de derrame. Los pobladores de esa zona, que van a ser minoritarios con respecto a la población total argentina, seguramente estén contentos, puedan tener un empleo, en algunos casos un salario mayor que el actual, pero para la gran mayoría de la población no va a haber efecto derrame, sino un desmalezamiento de la industria Claro, y el comercio. pero sin embargo, Pablo, los tres pilares, cuando uno cuestiona levemente la marcha del plan económico, si es que hay un plan económico, muchos detractores dicen, claro, pero falta el blanqueo, falta el RIGI, falta que el Fondo Monetario nos dé el dinero. Casi como un anhelo de tres cosas prácticamente cerradas. ¿Cómo vos ves esas tres pautas para el otro punto, que es sacar el cepo? Porque va a haber RIGI con cepo o alguien que va a invertir acá, por más que tenga una exención a través de un régimen de incentivo, dice, pero estoy invirtiendo en un país donde mis dólares por fuera de esto no me los puedo llevar. Exacto. Me parece que este modelo, por su propia lógica, es un modelo de transición. Creo que la otra vez hablábamos hace una semana o dos de lo que ocurrió en la convertibilidad. La convertibilidad fue un modelo de transición, una transición de 10 años, pero en efecto vendiste, privatizaste empresas públicas, tuviste dólares, pudiste sostener eso un tiempo, después no te alcanzó, recurriste al endeudamiento externo y colapsas. Es decir, no es sustentable. Me parece que lo que se está discutiendo ahora es cómo se hace desde la actualidad, que hay falta de reservas, una cantidad de compromisos que van a insumir dólares y una tensión cambiaria, cómo es esa transición hasta que esté un poco más definida Claro. estas inversiones. Entonces, si se levanta el cepo de manera inmediata, como dijo Ferreres, el dólar se va por las nubes. Por las nubes quiere decir sube significativamente, 1.500, 2.000 pesos. Claro, y Con cuando lo suba cual, no va a eso haber hay, inflación. no, por supuesto eso se traslada a inflación. Entonces, ¿se puede levantar el cepo en este momento? Y genera eso y genera una pérdida de la bandera principal que tiene el gobierno, además de los estragos sociales que causa una inflación potente. ¿Se puede levantar el cepo sin más dólares? No, ahí viene el tema. Entonces, me parece que lo que se está haciendo es bajar un poco y alinear los distintos tipos de cambio, todo a costa de recesión, todo a costa de desempleo, para obtener unos 2.000 millones de dólares, entre 1.400 y 2.000 millones de dólares en agosto del blanqueo, algo del RIGI, aunque no estén todavía estas condiciones, porque se sabe que van a estar, y supongamos que se reglamenta en la primera quincena de agosto que entren otros 2.000 millones de dólares, con lo cual hay un puente de unos 4.000 millones de dólares, pero en algún momento, para que se puedan llevar las ganancias, el que invierte quiere llevarse ganancias, no va a tener que tener el cepo de la administración cambiaria, va a tener que poder llevarse sus dólares. Por lo tanto, cuando ocurra eso y cuanto más grandes sean las inversiones, más grande va a tener que ser el préstamo, el endeudamiento que haga alguien que se pueda poner por encima de los actores corporativos, como por ejemplo los exportadores, no lo van a hacer porque no les conviene. Probablemente sea el FMI, independientemente si gana, ahora Biden no está más, bueno, Harris, Trump. ¿Por qué? Sobre todo después del tema elecciones en Venezuela, Milei se convirtió en la nave insignia de Estados Unidos en la región.
si Estados Unidos quiere sustentar esto, lo va a tener que ayudar y esa ayuda se llama dólares. Por eso Sí, me parece que es independiente de las presidencias, independiente de las relaciones interpersonales. Hay burocracia en el FMI, acá hay burocracia, hay gente que claro, porque no se lleva bien. además, Pablo, lo que va a abogar el gobierno es, ya me los prestaste y yo no los tomé inicialmente. Dame lo que me hubiera correspondido del préstamo original. Yo una parte no la tomé. Hasta ese límite yo creo que el Fondo Monetario puede llegar a extenderse, entendiendo que es un gobierno que le hace los deberes al fondo. Pero no lo digo de una forma despectiva, sino lo digo directamente como una forma de mantener algunas de las metas que se incumplían dentro del cumplimiento. Pablo, vamos a seguir charlando seguramente. Bueno, muchas gracias. Un gran abrazo, Pablo Ferrari, economista, hablando un poco de lo que es la situación de la inflación, la más baja seguramente de este último año, del cepo, del dólar, del RIGI y de todo lo que está hoy sobre la mesa para poder resolverse. Que ahora tenemos más información.